David Goldstein nunca creyó en ángeles. Como rabino ortodoxo de tercera generación en la Ciudad de México, su fe estaba fundamentada en la Torá, en las enseñanzas ancestrales, en la tradición de sus padres y abuelos. Los ángeles eran metáforas, símbolos poéticos, no seres literales que intervenían en la vida humana. Esa certeza se desmoronó completamente cuando su corazón dejó de latir a las 28 horas y 47 minutos de la madrugada del 23 de octubre. David había estado estudiando en su oficina de la sinagoga, como hacía cada noche, cuando sintió una presión aplastante en el pecho. No tuvo tiempo de gritar, no tuvo tiempo de llamar a nadie. En cuestión de segundos, cayó sobre sus textos sagrados y su alma abandonó su cuerpo. Estuvo muerto durante 11 minutos y 33 segundos, y en ese lapso de tiempo, David Goldstein tuvo un encuentro que destruiría todo lo que creía saber sobre religión, verdad y engaño espiritual. Porque del otro lado del velo se encontró cara a cara con un ser que no debía existir según su teología, el arcángel Miguel. Y lo que este ser le reveló sobre las religiones falsas que engañan al mundo fue tan devastador, tan absolutamente preciso, que cuando David regresó a la vida, su mensaje cambió por completo. Porque San Miguel no solo le mostró cuáles religiones eran falsas, le mostró cómo reconocerlas. Le dio las señales exactas, los patrones inconfundibles, las marcas que revelan cuando algo que parece divino es en realidad una trampa diseñada por fuerzas oscuras. Antes de que descubras estos indicadores que el arcángel guerrero reveló, las señales que te permiten identificar cuando una religión está diseñada para esclavizar en vez de liberar, dale like a este video y suscríbete al canal activando la campanita. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría religiosa, es conocimiento directo de las esferas celestiales y puede salvarte de caer en engaños que destruyen no solo tu vida, sino tu destino eterno. El cruce. David Goldstein no vio luz al final del túnel. En cambio, cuando su conciencia se separó de su cuerpo físico, se encontró en un espacio que no podía describir con palabras humanas. No era cielo, no era infierno. Era algo intermedio, un punto de espera, un punto de decisión. Y entonces lo vio. Una figura imponente que emanaba autoridad absoluta. Medía más de 3 metros. Vestía una armadura que brillaba con luz viva. Alas masivas se extendían detrás de él, cada pluma vibrando con poder. En su mano sostenía una espada flamígera que parecía capaz de cortar la realidad misma. David, incluso en su forma espiritual, sintió terror. «No temas», dijo la voz del ser, resonando en cada fibra del alma de David. «Soy Miguel, príncipe de las huestes celestiales, y has sido traído aquí por una razón específica». «Pero tú no puedes existir», tartamudeó David. «Los ángeles son metáforas, símbolos de...» «¿De verdad?», interrumpió el arcángel con algo que sonaba casi a diversión. «Y sin embargo, aquí estoy. ¿Tal vez tu teología necesita revisión?» David no tenía respuesta. «Has dedicado tu vida al estudio», continuó San Miguel. «Has memorizado textos sagrados, has debatido filosofía religiosa, has enseñado a generaciones, pero has cometido el mismo error que cometen millones: confundir conocimiento religioso con discernimiento espiritual». «No entiendo», susurró David. «Lo entenderás», respondió el arcángel, «porque voy a mostrarte algo que cambiará todo lo que crees saber. Voy a revelarte cómo reconocer las religiones que engañan al mundo, las señales inconfundibles, los patrones que revelan cuando algo que parece divino es en realidad una trampa diseñada por fuerzas oscuras». Alzó su espada y el espacio se rasgó como un velo. «Observa y aprende. La primera señal: prometen salvación sin transformación». La primera visión golpeó a David como un martillo. Vio miles de personas en un enorme templo moderno. Cantaban, aplaudían. El líder en el escenario gritaba sobre prosperidad, bendiciones y favor divino. Todo era emoción, todo era espectáculo. «Mira más de cerca», ordenó el arcángel. David observó los rostros de esas personas. Sonreían, lloraban de emoción. Pero cuando las visiones mostraron sus vidas fuera del templo, nada había cambiado. Los mismos vicios,
los mismos patrones destructivos, las mismas relaciones rotas, la misma vacuidad interior. Regresaban cada semana buscando el siguiente subidón emocional, pero nunca había transformación real. La primera señal de una religión falsa es que prometen salvación sin transformación. Te dicen que estás bien como estás, que solo necesitas aceptar algo o creer algo, pero que tu carácter no necesita cambiar. Tu forma de vivir no necesita ajustarse. Tus patrones destructivos pueden continuar. Estas religiones se han convertido en drogas espirituales. Dan un alivio temporal, una emoción pasajera, pero no curan la enfermedad, solo la enmascaran. ¿Y sabes por qué funcionan tan bien?, preguntó el arcángel retóricamente. Porque a la humanidad le encanta la idea de salvación sin costo, de redención sin arrepentimiento, de cielo sin santidad. David observó mientras la visión mostraba a estas mismas personas años después, más vacías, más perdidas, más desesperadas. Habían pasado décadas en esos templos, pero sus almas estaban igual de rotas que el primer día. Una religión verdadera, continuó San Miguel, transforma desde el interior, cambia tu carácter, renueva tu mente, convierte lo que eras en algo completamente nuevo. Si tu religión te ha dejado exactamente como eras hace 10 años, no es de Dios, es entretenimiento espiritual. La segunda señal. Enfatizan rituales sobre relación. La siguiente visión mostró algo que hizo que David se sintiera incómodo. Vio a diferentes grupos religiosos obsesionados con rituales. Repetían oraciones mecánicamente, seguían reglas dietéticas sin entender el propósito, usaban vestimentas específicas, cumplían con ceremonias elaboradas y se sentían superiores por hacerlo. «Mira sus corazones», dijo el arcángel. David vio la realidad interna. Personas que se sentían justas porque cumplían rituales, pero cuyos corazones estaban llenos de juicio, orgullo y desprecio por los que no hacían lo mismo. Conocían cada detalle de las leyes ceremoniales, pero no conocían al Dios que supuestamente servían. La segunda señal de una religión falsa, declaró San Miguel, es que enfatizan rituales sobre relación. Convierten la fe en una lista de chequeo, en un sistema de reglas externas. Creen que por cumplir ceremonias ya están conectados con lo divino. Pero Dios no quiere rituales vacíos, quiere corazones transformados. Los rituales deben apuntar hacia algo más profundo. Cuando se convierten en el fin en sí mismos, la religión se vuelve una prisión. David sintió un escalofrío. ¿Cuántas veces él mismo había enfatizado la perfecta observancia del Shabbat sobre la razón por la que existía el Shabbat? ¿Cuántas veces había juzgado a otros por no seguir reglas dietéticas en vez de preguntar por el estado de sus corazones? No estoy diciendo que los rituales sean malos, aclaró el arcángel, como si leyera sus pensamientos. Estoy diciendo que cuando se vuelven más importantes que la conexión genuina con Dios, se convierten en ídolos. Y una religión que te hace sentir justo por seguir reglas sin transformar tu interior es una mentira peligrosa. La tercera señal. Crean dependencia del líder. La tercera visión fue más oscura. David vio líderes religiosos carismáticos que se habían convertido en el centro de sus movimientos. La gente no seguía a Dios, seguían al líder. No buscaban verdad, buscaban la aprobación del líder. Cada decisión importante pasaba por el líder. Cada duda se resolvía consultando al líder. Observa qué sucede cuando alguien cuestiona al líder, dijo San Miguel. Las visiones mostraron a individuos que hacían preguntas legítimas o señalaban inconsistencias. Inmediatamente eran etiquetados como rebeldes, como carnales, como atacados por el enemigo. Eran aislados, expulsados, y el resto del grupo aprendía: nunca cuestiones al líder. La tercera señal de una religión falsa, proclamó el arcángel con voz de trueno, es que crean dependencia del líder. Te dicen que no puedes entender las cosas espirituales por ti mismo,
que necesitan su interpretación, su guía, su aprobación para cada decisión. Estos líderes se han puesto a sí mismos en el lugar de Dios. Y lo más peligroso es que la mayoría lo hace con sinceridad. Creen genuinamente que son indispensables, que sin ellos su rebaño se perdería. Pero una religión verdadera empodera, enseña a las personas a discernir por sí mismas, a desarrollar su propia conexión con lo divino, a pensar críticamente. Un líder verdadero se vuelve progresivamente menos necesario a medida que su gente madura espiritualmente. Los líderes falsos crean dependencia perpetua, porque sin esa dependencia pierden su poder. Y el poder es lo que realmente buscan, aunque lo disfracen con lenguaje espiritual. La cuarta señal: usan el miedo como herramienta de control. La siguiente revelación fue especialmente perturbadora. David vio congregaciones viviendo en miedo constante. Miedo al castigo divino, miedo a la condenación, miedo a salirse de la línea, miedo a hacer las preguntas equivocadas, miedo a asociarse con las personas equivocadas. Los líderes alimentaban este miedo constantemente. Si dejas esta iglesia, te alejas de Dios. Si cuestionas nuestras enseñanzas, estás en peligro de condenación. Si no obedeces, sufrirás consecuencias terribles. La cuarta señal de una religión falsa, declaró San Miguel, es que usan el miedo como herramienta de control. Mantienen a las personas en línea a través de amenazas espirituales, a través de predicciones de desastre, a través de advertencias constantes sobre lo que sucederá si no obedecen. Pero el verdadero amor divino echa fuera el temor. Una religión verdadera te enseña reverencia, no terror paralizante. Te enseña sabiduría sobre consecuencias, no manipulación a través de amenazas. Cuando una religión necesita del miedo para mantener a sus miembros, es porque no tiene verdad suficiente para retenerlos. El miedo es la herramienta de tiranos, no de pastores genuinos. Las visiones mostraron el daño psicológico masivo causado por estas tácticas. Personas con ansiedad crónica, depresión, incapaces de tomar decisiones sin culpa paralizante, viviendo en constante terror de un Dios que supuestamente los amaba. «Esto no es fe», dijo el arcángel con tristeza evidente. «Esto es abuso espiritual disfrazado de religión». La quinta señal: prometen conocimiento secreto o especial. La quinta visión mostró grupos que afirmaban tener acceso a conocimiento oculto. Nosotros tenemos la verdadera interpretación que otros no entienden. Dios nos ha revelado misterios que no ha dado a nadie más. Solo nosotros conocemos el verdadero significado de las Escrituras. David vio cómo esto creaba un sentido de élite espiritual. Los miembros se sentían especiales, superiores, iluminados. Y esto los hacía impermeables a la crítica externa, porque cualquiera que cuestionara simplemente no entendía porque no tenía el conocimiento secreto. La quinta señal de una religión falsa, declaró San Miguel, es que prometen conocimiento secreto o especial. Te hacen sentir parte de un círculo interno. Te dicen que solo los iniciados pueden entender ciertas verdades, que hay niveles de revelación que no todos alcanzan. Pero la verdad divina no es secreta, es clara, es accesible, es para todos. Puede tener profundidades que requieran madurez para comprender, pero no es un club exclusivo donde algunos tienen acceso privilegiado. Estas religiones usan el conocimiento secreto como anzuelo. Te enganchan con la promesa de entender lo que otros no pueden. Y una vez que has invertido suficiente tiempo, dinero y ego en alcanzar ese conocimiento especial, es casi imposible que admitas que todo era humo. Las visiones mostraron personas que habían perdido décadas en estos grupos, persiguiendo niveles más altos de iluminación, gastando fortunas en cursos y seminarios, creyéndose más y más especiales, cuando en realidad estaban cada vez más alejados de la verdad simple. La sexta señal: aíslan en los miembros. La sexta revelación mostró algo que David reconoció en varios grupos religiosos.
vio organizaciones que sistemáticamente separaban a sus miembros de amigos y familiares que no pertenecían al grupo. Ellos no entienden. Te van a contaminar. Dios quiere que te rodees solo de creyentes verdaderos. Poco a poco los miembros perdían toda conexión con el mundo exterior. Su única comunidad era el grupo. Su única fuente de información era el grupo. Su único apoyo emocional y financiero era el grupo. Y entonces quedaban atrapados. La sexta señal de una religión falsa, proclamó el arcángel, es que aíslan a los miembros, construyen muros entre sus seguidores y el resto del mundo. Lo hacen gradualmente, con justificaciones que suenan espirituales, pero el resultado es el mismo: dependencia total. Una religión verdadera puede crear comunidad sin crear aislamiento, puede fomentar conexiones profundas sin cortar todas las demás, puede tener identidad sin volverse un culto cerrado. Pero las religiones falsas necesitan del aislamiento porque no pueden sobrevivir al escrutinio externo. Si sus miembros mantienen amistades fuera del grupo, eventualmente alguien señalará las inconsistencias, las contradicciones, los abusos. Entonces, ¿qué hacen? Convencen a sus miembros de que el mundo exterior es peligroso, que solo dentro del grupo hay seguridad, y así construyen jaulas que las personas mismas defienden. La séptima señal: enfatizan la prosperidad material como evidencia de bendición. La séptima visión mostró lo que David había visto proliferar en años recientes: predicadores en templos gigantescos usando trajes caros, conduciendo autos de lujo, prometiendo que la fe verdadera siempre resulta en riqueza material. Dios quiere que seas rico. La pobreza es una maldición. Si tienes suficiente fe, siempre prosperarás. Y las masas lo creían. Daban sus últimos pesos esperando el milagro financiero que nunca llegaba, mientras los líderes se enriquecían. La séptima señal de una religión falsa, dijo San Miguel con evidente disgusto, es que enfatizan la prosperidad material como evidencia de bendición. Convierten a Dios en una máquina expendedora cósmica. Te dicen que la fe verdadera siempre resulta en riqueza, salud y éxito mundano. Pero algunos de los seres más bendecidos en la historia fueron pobres materialmente. Algunos de los más santos sufrieron tremendamente. La bendición divina no se mide en cuentas bancarias. Estas religiones son particularmente viciosas porque explotan a los pobres. Les prometen escape de su pobreza si dan dinero que no tienen. Les venden esperanza falsa mientras drenan sus recursos. Y cuando el milagro financiero no llega, ¿a quién culpan? Al fiel. No tuviste suficiente fe, hay pecado oculto. Nunca admiten que la premisa completa es falsa. La octava señal: reinterpretan constantemente sus profecías fallidas. La octava visión fue particularmente reveladora. David vio a líderes haciendo predicciones específicas sobre eventos futuros, fechas del fin del mundo, regresos mesiánicos inminentes, colapsos económicos que no sucedieron. Y cuando las fechas pasaban sin que nada ocurriera, ¿admitían el error? No, reinterpretaban. Realmente queríamos decir esto otro. Fue una prueba de fe. El evento sí ocurrió, pero en el reino espiritual. La octava señal de una religión falsa, declaró el arcángel, es que reinterpretan constantemente sus profecías fallidas. Hacen predicciones audaces para ganar seguidores, pero cuando fallan, simplemente mueven las metas. Y sus seguidores tienen tanta inversión emocional que aceptan las reinterpretaciones, porque admitir que el líder estaba equivocado significaría admitir que ellos mismos fueron engañados. Y eso es demasiado doloroso. Una voz verdaderamente profética tiene peso porque es precisa, porque cuando habla en nombre de lo divino respalda las palabras. Las profecías falsas son abundantes, las verdaderas son raras y verificables. La revelación final. San Miguel bajó su espada, las visiones cesaron. Ahora ya sabes cómo reconocerlas.
dijo el arcángel. Las religiones que engañan al mundo tienen patrones identificables. No todas tienen todas estas señales, pero donde encuentres varias de ellas juntas, puedes estar seguro. Esa religión no viene de la fuente divina. Pero hay algo más que debes entender, David Goldstein. El arcángel se acercó y David sintió el peso de su presencia como nunca antes. No se trata de qué religión tiene el nombre correcto. No se trata de qué denominación tiene la teología perfecta. Se trata de esto. Esa religión te acerca genuinamente al Creador, te transforma en algo mejor, te libera o te esclaviza. Hay tradición fragmentada en muchos lugares, y hay engaño disfrazado de ortodoxia en lugares que afirman ser los más santos. Tu tarea cuando regreses no es decirle a la gente qué religión seguir, es enseñarles a discernir, a reconocer los patrones del engaño, a verificar sus propias tradiciones contra estas señales. ¿Lo harás? David, con lágrimas que no sabía que podía tener en forma espiritual, asintió con la cabeza. Sí. El retorno. 11 minutos y 33 segundos después de su paro cardíaco, David Goldstein abrió los ojos en la sala de emergencias. Los médicos quedaron atónitos. Uno de ellos había estado a punto de declarar la hora de muerte. Cuando David pudo hablar, lo primero que dijo fue: «Tengo que escribir esto, ahora». Durante los siguientes 3 meses, David escribió furiosamente. Documentó todo lo que había visto, cada señal, cada patrón, no como ataque a ninguna religión específica, sino como herramientas de discernimiento para cualquiera. Su libro, publicado 6 meses después, causó controversia masiva. Algunos lo llamaron hereje, otros lo llamaron profeta, pero nadie podía negar que las señales que describía eran verificables, documentadas, presentes en innumerables grupos religiosos alrededor del mundo. Y lo más impactante fue esto: David no abandonó su tradición judía, la profundizó, pero la limpió de los elementos que reconoció como manipulación, en vez de verdad genuina. Mi encuentro con el arcángel Miguel, escribió David en la introducción de su libro, no me convertí a ninguna religión específica, me convertí a la verdad. Y la verdad puede estar presente en muchas tradiciones, así como el engaño puede infiltrarse en cualquiera de ellas. El mensaje que quedó. Las 8 señales que San Miguel reveló a David Goldstein no son teoría abstracta, son herramientas prácticas. Prometen salvación sin transformación. Enfatizan rituales sobre relación. Crean dependencia del líder. Usan el miedo como herramienta de control. Prometen conocimiento secreto o especial. Aíslan a los miembros. Enfatizan prosperidad material como evidencia de bendición. Reinterpretan constantemente sus profecías fallidas. Donde encuentres estos patrones operando sistemáticamente, puedes estar seguro, esa religión, sin importar su nombre o cuán antigua sea, no está sirviendo a lo divino, está sirviendo a intereses humanos, o peor. La pregunta que David Goldstein le hace al mundo es simple pero devastadora. ¿Has verificado tu propia tradición religiosa contra estos criterios? Porque el engaño más peligroso no es el obvio, es el que viene envuelto en lenguaje sagrado, apoyado por tradiciones antiguas, defendido por personas sinceras, que genuinamente creen que están en la verdad. Y según lo que David vio en esos 11 minutos, al otro lado del velo, millones están atrapados en sistemas religiosos que los alejan de lo divino mientras les prometen acercarlos. La revelación del arcángel Miguel no fue para condenar, fue para liberar, para dar herramientas de discernimiento, para que cada persona pueda evaluar honestamente, ¿mi religión me está liberando o esclavizando? Porque al final, no importa qué tan antigua sea tu tradición, qué tan popular sea tu iglesia, o qué tan carismático sea tu líder, lo que importa es si estás siendo transformado genuinamente, si estás siendo acercado a la verdad divina, o si estás siendo controlado con técnicas que se repiten en cada religión falsa a través de la historia. La elección es tuya. Las señales han sido reveladas.